A veces me detengo a pensar en cómo mi mundo interior parece reflejarse en lo que me rodea. Me pregunto si las cosas que me suceden son simples coincidencias o si, de algún modo, mi propia energía da forma a la realidad. Fue entonces cuando me encontré con un principio que resonó profundamente en mí: como es arriba, es abajo. No es solo una frase antigua, es una verdad que siento en lo más profundo de mi ser. No lo descubrí en un libro, ni en una enseñanza transmitida con solemnidad. Lo descubrí en el filo de una desesperación que parecía no tener salida. Recuerdo esa noche con claridad. La habitación era un caos de papeles arrugados, de pensamientos rotos, de silencios insoportables. Me sentía atrapado en un ciclo de errores y pérdidas, como si todo lo que tocara se desmoronara inevitablemente. Buscaba respuestas en todas partes, fuera de mí, en signos, en coincidencias, en palabras de otros. Pero lo único que encontraba era un vacío que me devolvía la misma pregunta: ¿por qué? Fue en ese momento de agotamiento, de rendición, que mis ojos se fijaron en un viejo libro empolvado en mi estantería, el Kybalión. ¿Lo conoces? Es un libro envuelto en misterio, atribuido a los enigmáticos tres iniciados. Un texto enigmático que se atribuye a los tres iniciados, quienes supuestamente condensaron en él los principios del hermetismo, una corriente de sabiduría que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Lo abrí sin expectativas, con la mente demasiado cansada para cuestionar. ¿Alguna vez te ha pasado encontrarte con algo aparentemente simple y que, sin embargo, resuena en lo más profundo de ti? Ahí estaba, esa frase que no parecía decir nada, pero que lo decía todo. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Un principio que sostiene que el microcosmos y el macrocosmos son reflejos el uno del otro, que lo que ocurre en lo más profundo de nuestra psique tiene su eco en el mundo exterior y viceversa. ¿Te has detenido a pensar en esto alguna vez? ¿Cómo las emociones que llevas dentro parecen teñir todo lo que ves afuera? Al principio, no significó nada. Solo palabras. Pero algo dentro de mí se resistió a ignorarlas. Y esa resistencia se convirtió en una obsesión. Cuando descubrí este principio, no lo entendí del todo. Pero luego, miré mi propia vida. Me di cuenta de que cada vez que mi mente estaba en caos, todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Y en los momentos de paz, todo fluía de una manera casi mágica. ¿Era esto solo percepción? ¿O había una conexión real entre lo que habitaba en mi interior y lo que se manifestaba afuera? Poco a poco, fui comprendiendo que esta idea no era solo filosófica o mística. Era real. Cada emoción, cada pensamiento, cada creencia en mi interior se reflejaba en mis relaciones, en mis oportunidades, en la forma en que experimentaba la vida. Y con esa revelación vino otra aún más inquietante: si el mundo era mi reflejo, entonces mis miedos, mis sombras y mis pesadillas también lo habitaban. Cuando me sentía inseguro, el mundo parecía reforzar esa inseguridad. Las puertas se cerraban, las personas me trataban con indiferencia. Pero cuando decidí empezar a confiar en mí, vi cómo la vida respondía. La confianza atraía confianza, la seguridad abría caminos. Y sin embargo, cada vez que la duda volvía a susurrarme al oído, la realidad parecía inclinarse a su favor, como si se alimentara de mis temores más profundos. Aprendí que la forma en que me trataba a mí mismo determinaba cómo los demás me trataban. Cuando dejé de menospreciarme, cuando aprendí a darme amor y respeto, mis relaciones cambiaron. Descubrí que no podía esperar que el mundo me diera lo que yo mismo me negaba. Pero también entendí que, así como podía construir, también podía destruirme. ¿Cuántas veces fui mi propio verdugo sin darme cuenta? ¿Cuántas veces atraje a mi vida las mismas sombras que juré evitar? Y lo peor de todo, ¿cuántas veces confundí ese ciclo autodestructivo con destino, con un castigo inevitable?
Me pregunté si realmente tenía control sobre mi vida o si simplemente era una marioneta de mis propios pensamientos, repitiendo patrones que ni siquiera reconocía como míos. ¿Era yo quien dirigía mi historia o solo un eco de heridas pasadas? Tal vez, sin darme cuenta, había convertido mi propia mente en una celda y cada una de mis decisiones era un reflejo de los barrotes que yo mismo había levantado. Mirar al cielo en una noche estrellada me hacía sentir pequeño, pero al mismo tiempo, inmensamente conectado. Me pregunté si esa inmensidad no era también un reflejo de lo que habitaba dentro de mí, si ese abismo oscuro salpicado de luces distantes no era, en cierta forma, una imagen de mi propio ser. ¿Sabes? Me recordó a ese poema de Emily Dickinson, nuestra parte de noche, nuestra parte de día, nuestro hueco de gracia, nuestra hueca ironía. Esos versos me hicieron pensar en cómo llevamos dentro esa misma dualidad que el universo refleja. Nos debatimos entre la luz y la sombra, entre la búsqueda de sentido y el vacío de la existencia. Dickinson, en su lúcida desesperanza, parecía haber comprendido algo que muchos tememos mirar de frente, que dentro de nosotros habita tanto la noche como el día, que en nuestro hueco de gracia también se esconde la ironía de la incertidumbre. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra vida oscila entre estos polos, sin un punto de reposo? ¿No es acaso esa tensión lo que nos define, lo que nos impulsa a buscar más allá de lo evidente? Tal vez, aceptar esta danza de contrastes sea el primer paso para comprendernos realmente. Esa idea de acostumbrarnos a la oscuridad, de titubear hasta que nuestros ojos logran ver en la penumbra, resonó en mí con una fuerza inesperada. ¿No es así también en nuestra vida? Nos enfrentamos a momentos de sombra y al principio tropezamos, dudamos, pero poco a poco aprendemos a ver en la negrura, a descifrar su lenguaje. Era como si cada célula en mi cuerpo reflejara la danza de los astros. Sentí que yo también era parte del todo, que mi existencia no era un accidente, sino un reflejo de algo más grande. Pero incluso en la inmensidad del cosmos, hay oscuridad. Y me pregunté, ¿qué parte de mí habita en esa negrura infinita? ¿Cuánto de mi propia sombra se proyecta en la vastedad del universo? Y si, junto a esa sombra, también hay una grandeza infinita esperando ser descubierta? ¿Y si no somos solo luz y oscuridad, sino el infinito juego de contrastes que las hace existir? Tal vez la sombra no sea solo un reflejo de lo que temo, sino también de lo que aún no comprendo. Tal vez en esa profundidad, en ese abismo que a veces me aterra, se esconde la semilla de algo que aún no sé cómo nombrar. Algo que, si tuviera el valor de mirar sin miedo, podría transformarme para siempre. No podía cambiar mi vida sin cambiarme a mí mismo. Me di cuenta de que cada batalla externa que intentaba pelear, cada obstáculo que trataba de derribar, tenía su raíz dentro de mí. Solo cuando me atreví a mirar hacia adentro, cuando me enfrenté a mis miedos, cuando abracé mis sombras, la vida afuera comenzó a cambiar. Pero abrazar la sombra no es lo mismo que destruirla. A veces, la oscuridad no se va. A veces, simplemente aprendes a convivir con ella, a escuchar sus susurros sin dejar que te devoren, a caminar con su peso sin que te aplaste. Se vuelve parte de ti, no como una condena, sino como una prueba constante de tu propia fortaleza. Y quizás, en esa convivencia, descubres que en su profundidad también hay sabiduría, que en su silencio también hay respuestas, que no todo lo oscuro es enemigo, que a veces la sombra es solo el eco de una luz que aún no has aprendido a reconocer. Como es arriba, es abajo dejó de ser una simple frase para mí. Se convirtió en un recordatorio constante de que la vida no es algo que me sucede, sino algo que co-creo con cada pensamiento, cada emoción y cada acción. No puedo controlar el mundo, pero puedo trabajar en mi mundo interior y al hacerlo, el exterior inevitablemente se transforma. Pero hay algo que nunca podré cambiar, la existencia de la sombra. Porque sin ella, la luz no tendría sentido. Dime, ¿te ha pasado?
Sentir que lo que llevas dentro se derrama sobre tu vida, que el mundo afuera parece un espejo de tus emociones. ¿Alguna vez te has detenido a observarlo? ¿A cuestionarlo? ¿A enfrentarlo? Me encantaría saber qué has descubierto en ese reflejo. Cuéntamelo en los comentarios, comparte este video si te ha resonado y suscríbete para apoyar este contenido.